Bueno, pues vamos a ver un poco cuál es la arquitectura. Aquí podríamos pasar muchísimo tiempo hablando de esto, pero vamos a hacer un pequeño resumen sobre cómo es la arquitectura de un clúster de Kubernetes para que nos suenen estos conceptos, porque hay veces que, aunque solamente lo vamos a usar para desarrollo, pues es preciso entender un poquito cómo funciona internamente Kubernetes. El clúster de Kubernetes se divide en dos tipos de nodo, los nodos master y los nodos worker. En un clúster local que instale en mi máquina o en un clúster un poco de, pues eso, para desarrollo, hay veces que los nodos master también hacen de nodos worker, pero en principio en un clúster de producción van a ser dos conjuntos totalmente separados. Los nodos master son los que ejecutan toda la capa de control de Kubernetes. Bueno, no toda, pero la mayor parte de la capa de control de Kubernetes, ¿vale? Y los nodos tipos worker son los que ejecutan los pods y los containers del usuario, o sea, de nuestras aplicaciones, ¿vale? Aquí es donde se ejecuta nuestros contenedores. En los nodos master es donde está la capa de control de Kubernetes. Ya veremos que la manera de interactuar con Kubernetes expone una API REST, ¿vale? Esta de aquí, con su autorización y todo. Nosotros podemos atacar esa API directamente, pero lo más común es acceder a través de la CLI de Kubernetes que se llama kubectl. Este sería el equivalente al comando docker, ¿vale? A la CLI de Docker, que también habla con la API del demonio de Docker. Pues aquí vamos a usar kubectl para hablar con la API de Kubernetes. ¿Qué hace la API de Kubernetes? Pues bueno, principalmente la API de Kubernetes, este componente de aquí, la API REST, es una capa de comunicación con la base de datos de Kubernetes, ¿vale? Que lo más estándar como base de datos de Kubernetes es etcd. etcd es una base de datos distribuida que se apoya en el protocolo RAF para tener escrituras y lecturas distribuidas y que es muy eficiente, ¿vale? Y es lo que utiliza internamente Kubernetes para almacenar todo el estado del clúster. Todo el estado del clúster lo tenemos aquí. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Bueno, pues a esta API acceden una serie de controladores, ¿vale? Que serían estos de aquí, ¿vale? Aquí puede haber muchos más y podemos instalar los nuestros propios. ¿Qué hacen todos estos controladores? Pues estos controladores tienen funcionalidades, todos funcionan de manera síncrona. Tienen funcionalidades muy específicas, se trata de hacerlos con una funcionalidad muy precisa para que sea escalable y no montemos un monolito. Y lo que hacen es observar el estado que se ha guardado aquí a través de la API y actuar en base a ese estado. Por ejemplo, si nosotros le decimos a través de la API que hay que ejecutar un pod, pues el scheduler que tengamos activado va a detectar que se ha creado un pod. Yo no le tengo que decir nada, simplemente se crea en la base de datos el objeto y el scheduler dice, tengo que asignarle un nodo a este pod. Y lo único que hace es ver en su lógica, accediendo a la API de Kubernetes, qué nodos hay disponibles, y una vez que decide el nodo, actualiza el pod con el nodo donde se tiene que ejecutar, ¿vale? Y así es como funciona. La API REST es la capa sobre la base de datos de etcd y todo el resto son controladores que están chequeando estado y cuando hay un cambio en el estado lo intentan reajustar para que cumplan la funcionalidad que tiene el controlador. Eso es toda la capa de control, los nodos master, que tienen que ser números impares, ¿vale? Ya os digo, en una configuración de desarrollo pues podríamos tener solo un nodo que sea master y worker. En producción lo normal pues sería tener al menos 3, si no 5 nodos master, ¿vale? Separados de los worker. Luego tenemos los worker. Los worker tienen también un poco de capa de control de Kubernetes, principalmente es el kubelet, ¿vale? El kubelet es el componente de Kubernetes que está chequeando el estado a través de la API y cuando ve que hay un nodo
que le han asignado, o sea, un pod que le han asignado en su nodo, pues ejecuta el pod. Y todos estos pods pues son las cargas, como veis ahí, cada pod puede tener varios contenedores, ahora lo veremos en detalle. Pero todas estas pods de nuestras aplicaciones, el kubelet simplemente se encarga de lanzarlo, ¿vale? Luego tenemos el kubeproxy, que es un poco el que hace toda la magia utilizando iptables, de hacer las rutas para que los contenedores y las IPs de los contenedores sean visibles entre distintos nodos de mi clúster, ¿vale? Aquí tendría n nodos. Ese es el kubelet que va lanzando aquí mis pods, y lo normal, por lo menos hasta ahora, es que esos pods y esos contenedores se ejecuten en Docker, en un demonio de Docker que hay corriendo en cada nodo del clúster. Y bueno, aquí tenemos también pues que el tráfico de Internet obviamente entra por aquí a través de los servicios, que ya veremos cómo se definen, hay de varios tipos, y estos servicios son los que hacen el load balancer a los pods que están corriendo en mi clúster. Así que resumiendo rápidamente, tenemos nodos master, la capa de control, nodos worker, que son donde se ejecutan las aplicaciones. La capa de control básicamente es un modelo asíncrono donde hay un estado en la base de datos accesible por una API y distintos controladores gestionan ese estado. Y el kubelet pues es otro de estos controladores que está escuchando el estado. Cuando le dicen que tiene que ejecutar un pod en su nodo o destruirlo, lo crea o lo destruye utilizando el Docker que tenemos aquí dentro en cada nodo.